Hace un ratito, conferencia de prensa de Rodríguez Larreta, también allí la ministra Acuña, tema obviamente regreso a las clases. Y un tema importante dentro de todo esto es el transporte. Vamos a uno de nuestros móviles. Nacho, adelante, buen día. Antonio, buenos días. Sí, recién terminó la conferencia de prensa que brindó tanto el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, junto con los ministros de Educación, Soledad Acuña, de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, que bueno, se quedó un ratito para charlar con nosotros. También te está escuchando, Antonio, porque una de las cuestiones más importantes de la vuelta a clase, que traía algunas dudas aparejadas Juanjo Méndez, era, bueno, cómo se va a hacer este protocolo para que los chicos ingresen en horarios diferentes, y muchos de ellos, la mayoría de lo que es transporte público en escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, justamente utilizan el transporte para llegar y salir de las escuelas, ¿no? Bueno, básicamente lo que hemos hecho es, primero, atravesar integralmente todas las posibilidades de viaje a los establecimientos educativos, en auto, en transporte escolar, los típicos colectivos naranjas, caminando, y en el transporte público. El transporte público es el que genera más inquietudes. Lo más importante es que se necesita permiso porque sigue siendo solo para trabajadores y trabajadoras esenciales. Hay que tramitarlo en argentina.gov.ar/circular, la misma web de siempre. Y lo segundo es que vamos a incrementar muchísimo la frecuencia de colectivos. Actualmente está en aproximadamente un 60-65% un día normal. Ya esta semana la hemos llevado a un 70-75%, y para el inicio de clases, junto al Gobierno Nacional y de la provincia, vamos a garantizar un piso del 85%. Eso va a garantizar que haya la cantidad de colectivos en la calle que se necesita para sumar la nueva población que va a estar moviéndose. Y respecto de los establecimientos educativos, estos a su vez van a implementar etapas de ingreso y egreso. Eso que siempre ocurría en media hora, que entraban y salían todos juntos, ahora lo vamos a hacer probablemente entre 1 hora y media y 2 horas de tiempo, en etapas de 15 minutos. Eso va a permitir distribuir la demanda del transporte y bajar la presión de una hora pico tan concentrada. Juanjo, Antonio Olaje por acá, buen día. Está Ramón Intar también. Buen día. Pregunta, porque recién ahí usted decía que vamos a incrementar. El transporte público es de la nación, es decir, ustedes pueden incrementar las frecuencias o tienen que pedir la autorización a la nación. Es una buena pregunta, Antonio. Por eso dije trabajo en equipo con el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia. La provincia porque tiene sus líneas municipales y provinciales, claro, y el gobierno nacional porque es el que gobierna todo el transporte metropolitano. Una cosa rarísima. Y la verdad es que... Bueno, pero tenemos la agencia metropolitana y un espacio de trabajo en conjunto que viene funcionando bien, y donde esto lo hemos podido coordinar. Y ya incluso hemos tenido las 3 jurisdicciones con los... Perdón, sí. La cantidad de colectivos que vemos hoy equivale al 65% de la frecuencia prepandemia. Así es. Bien. Que es normal en verano también, ¿eh? Está bien. En verano siempre la frecuencia cae bastante. Bueno, ¿y qué? Ustedes deben tener estudio, porque yo creo que escuché a la ministra Acuña también hablar de esto. Ustedes tienen un estudio de la cantidad de gente. Mucha gente va a los colegios caminando, porque son básicamente también colegios vecinales que uno busca. ¿Qué cantidad o qué porcentaje de docentes o alumnos, docentes debe ser más, utilizan el transporte público por ir al colegio? Mirá, te lo resumo rápido. Caminando es el principal modo de viaje a los establecimientos educativos. En el caso del primario, alcanza casi el 45% de los estudiantes y docentes. En el caso del secundario es un poco más bajo, 38%, porque muchas veces ya en la secundaria eligen escuelas por especialidad y van un poco más lejos de su casa. Y cuando lo mirás en transporte público, los números son parecidos. En el secundario es un 45% de los chicos usa transporte público para ir a las escuelas, y en el primario es aproximadamente un 35% de los chicos y docentes. Y a su vez, cuando haces una mirada de cómo usan el transporte público, el 95% de esos dos grupos usa colectivos. Por eso el foco lo ponemos mucho en aumentar la frecuencia, ¿no? Y, Juanjo, si le ponemos un número a esto, ¿cuánta gente aproximada va a empezar a circular a partir del miércoles? Claro, porque hoy no está. Se suma completo. Y, a ver, como esto también tenemos que ver que la educación arranca en etapas, ¿no? Este miércoles arranca la primera etapa, la primera fase de la escuela primaria. Pero cuando tengamos todo funcionando, aproximadamente podemos pensar que podrían haber 500.000, 600.000 personas circulando adicionalmente todos los días. Tenés que sacar el permiso, como se dijo, porque para poder utilizar el colectivo, el transporte público sigue siendo para esenciales.
¿Va a haber alguna prioridad para alumnos y docentes o no? ¿O directamente junto con los esenciales? Sí, ahí estamos haciendo dos cosas, Antonio. Está bueno que lo preguntes. Primero, controlar en hora pico que efectivamente arriba del transporte público viajen trabajadores y trabajadoras esenciales o estudiantes y docentes. Y lo segundo es, ahí pedir, después de todo este esfuerzo que hacemos desde el Estado, desde el gobierno, pedirle a la ciudadanía el compromiso de darle prioridad a los estudiantes y a los docentes en las paradas de transporte público. Eso lo vamos a acompañar poniendo presencia del Estado en los principales corredores de transporte, centros de transbordo, con concientizadores, ayudando a que le demos paso especialmente a los más chicos, a los más jóvenes, para que puedan llegar en horario a las escuelas y la vuelta a clases ocurra de maneras... O sea, sí. Vamos a lo práctico. Una persona está esperando el colectivo para ir al trabajo, llega un padre con un hijo, ¿tiene prioridad para subir? ¿Esa persona tiene que esperar al otro colectivo? Tiene una prioridad moral. La prioridad es un pedido claro, de compromiso ciudadano. Sí. Tal cual, es como decís vos, Antonio, esto es un compromiso ciudadano. Y hay algo que saber. Es verdad que vos decís, che, yo también tengo que ir a trabajar y tengo que llegar en horario. Pero sabé que aumentamos la frecuencia y que el próximo colectivo probablemente venga en 4 o 5 minutos. No vas a quedarte esperando 15 minutos en la parada, probablemente esperes menos de 10. Bien. Recién hablaste de 2 horas, que es lo que calculabas que iba a ser el gap entre corriendo a cada 15 minutos los ingresos de los colegios y los egresos. Esto es una vez que estén todos funcionando, me imagino. Así es, en la medida que se van incorporando todos los niveles, porque hay que evitar dos cosas, ¿no? Primero, que no se produzcan grandes aglomeraciones en la puerta de las escuelas, y segundo también, la posibilidad de ir distribuyendo la demanda de transporte. Y esto se acompaña con ese programa sube y baja, porque sabemos que van a ir muchos chicos en auto, entonces también vamos a seguir impulsando este programa que ordena la entrada y la salida de los chicos con los que vienen en auto, para que no se produzcan caos en los entornos de las escuelas. Y como dijo hoy más temprano Horacio, en algunas escuelas que son muy grandes, estos edificios que tienen miles de alumnos, incluso vamos a cortar las calles. Bueno, está bien, sí, está muy bien. De hecho, se cortan las calles hoy para bares, para restaurantes, para ferias. No, está bien que las corte para que los chicos entren. Está bien. Juanjo, muchas gracias.